toda tu vida. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente y te está enloqueciendo. Bienvenidos a La Píldora Roja, un espacio donde jóvenes profesionales discutimos las ideas que pueden hacer del Ecuador un país libre y próspero. Hoy conversamos sobre educación y para ello nos acompañan tres invitados. Mario Cubi Santa Cruz, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Ecotec. Bienvenido. Muchas gracias, Gustavo. Un gusto estar acá. Miguel Echarte Fernández, profesor universitario. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Gustavo, y buenas tardes a todos los oyentes. Nos acompaña también José Lo Andrade, analista económico y político. Es un placer tenerte nuevamente en el panel. Muchísimas gracias, Gustavo, y a todas las personas que están acá escuchando La Píldora Roja, como todos los días lunes, aquí en Radio Morena. Enseguida comenzamos a discutir, pero antes revisamos el punto de mira. Suele afirmarse que la educación pública es uno de los mayores logros de una sociedad. Se entendería que los ciudadanos disfrutan de acceso garantizado a un amplio abanico formativo que les permite adquirir los conocimientos necesarios para convertirse en buenos profesionales y mejores personas. O al menos esto es lo que se nos cuenta. Hoy, en La Píldora Roja, analizamos si la educación pública es capaz de igualar las oportunidades o, por el contrario, es una herramienta para someter políticamente a los ciudadanos con ingresos más bajos. La educación pública es financiada por los contribuyentes, quienes son forzados a costear un sistema burocrático. Sin embargo, en lugar de obligar a los ciudadanos a obtener una educación estatal y politizada, será fundamental que estos pudiesen tener libertad para elegir una educación en base a sus ingresos y a su criterio sobre lo que creen que es mejor para sus hijos o para sí mismos. Por lo tanto, les planteo la siguiente pregunta. ¿Debería estar la educación pública en manos de políticos? Bueno, Gustavo, lo que comentas pues es cierto. La universidad pública pues desde su origen está burocratizada, es un sistema burocrático, y en el caso de Ecuador pues lo que observamos es que son universidades que están profundamente reguladas, la regulación es muy grande y las universidades en buena parte carecen de autonomía. Y el modelo ideal pues sería un modelo donde las universidades compitieran por captar a los estudiantes, y ya ahí se discute pues si puede ser un sistema puro del libre mercado o, por el contrario, como un second best, pues podría existir un sistema de cheques por el cual el Estado financiara a aquellas personas que realmente no pueden pagarse sus estudios, un sistema de becas, pero donde fuesen los padres los que financiaran el centro y hubiese una mayor diversidad, porque lo que vemos es como es un sistema muy regulado y homogéneo, donde prácticamente no se puede cambiar las mallas, cambiar los perfiles educativos, y eso, una educación estandarizada en el siglo XXI no funciona. Funciona pues cuando se creó, que era en la época de la Revolución Industrial, el modelo prusiano. Pero hoy en día vivimos en una sociedad mucho más competitiva y globalizada que requiere un modelo diferente de sistema educativo. Y ahí habría que ver cómo se puede financiar, y hay varios modelos, pero desde luego el actual no funciona. Bueno, pues la verdad, si la pregunta es en manos de quién debería estar la educación, pues la educación debería estar en manos del sector privado, debería estar en manos de la gente, porque recordemos, el inicio bien anotó hace un momento este tema Miguel Ángel. La educación pública nace como reflejo de un sistema que fue elaborado en Prusia. ¿Y cuál era el objetivo del sistema? El objetivo del sistema era transmitir determinados valores, transmitir determinadas ideas a los ciudadanos prusianos. ¿Y cuáles eran estas ideas? En realidad lo que estaban buscando los hacedores de la educación pública no era transmitir conocimientos. Los hacedores de la educación pública prusiana estaban buscando un grupo de personas obedientes y que respeten a su vez lo que desde la educación se consideraba importante. Y qué casualidad, lo que era importante era respetar el poder, respetar al poder constituido, no cuestionar a quién gobernaba. Entonces, esta educación que nace con ciertos vicios y que es totalmente, o que en realidad
ya no responde a la realidad del siglo del pasado, pues tiene que ser enteramente cambiante, y definitivamente desde el espacio político, desde el espectro político, desde el Estado no puede responder con la versatilidad con la que se puede responder desde el mercado, desde la sociedad civil, a los cambios que se dan día a día. Bien. Lo primero, definitivamente la educación, así como la gran mayoría de cosas en la vida, deberían ser dejadas a los expertos. Los políticos no son necesariamente expertos en educación, por lo tanto, en respuesta concreta a la pregunta, Gustavo, la educación no puede estar en manos de los políticos, no solo que no debe. Por otro lado, coincido mucho con la visión de Miguel Ángel y también con la de José Lo respecto a la necesidad del mundo privado involucrado en los procesos educativos. La libertad y la diversidad que esto puede dar es inigualable desde un punto de vista de política pública rígida, donde en efecto no solamente las universidades, sino incluso los colegios, las escuelas de educación temprana, en muchas ocasiones se ve regulada con esa, incluso cuando salimos de la visión de este estatismo malo o esta política pública dirigida a lavar mentes en una sola visión, aún sin esa parte negativa, tenemos lastimosamente que cuando se centralizan los procesos se reduce la diversidad y por lo tanto tenemos mucha más limitación en temas. Cuando hablamos de una educación que debe ser basada en fenómenos y ya no solo en asignaturas, cuando tenemos en temas problemáticos donde la práctica debe primar desde la realidad de cada caso, a mí me encanta el sistema finlandés y hay una explicación muy interesante en la que, por ejemplo, se estudia la migración como fenómeno. Si uno no estudia geografía como geografía, se estudia el tema de la migración. Desde ahí, cuando vemos literatura, analizas a los principales autores del país de donde viene migración. Cuando analizas geografía, ves el país de donde vienen muchos migrantes y cómo llegan hasta donde estás, cuáles son los diferentes elementos geográficos en ese proceso. Y por lo tanto vas integrando las diferentes asignaturas desde un análisis de fenómenos. Cuando hablamos de ese tipo de educación como un nuevo modelo, necesitas tener diversidad, porque si lo basas en un modelo desde el gobierno, entonces es complicado el llegar a asistir o a utilizar fenómenos que sean relacionables por los estudiantes, puesto que vamos a tener una sola verdad. Por un lado. Por otro, me sumo a la propuesta, y siempre me ha parecido interesante una figura mixta, donde el Estado sí participe como un ente que garantiza el acceso a la educación y en ocasiones incluso pueda pagar el servicio, pero nunca proveerlo. Una cosa es que haya escuelas privadas que sean fundadas con fondos públicos para subsidiar a aquellos que no pueden pagarla, o quizás a todos. Otra cosa es que el Estado sea el que la provea. Y ojo, lo otro importante es, si se lleva un modelo así donde el Estado paga, que ese pago no sea con condiciones, ni con verificaciones donde el Estado siga teniendo mucho control sobre qué se enseña. Que sea suficientemente libre el sistema educativo para experimentar y transformar positivamente. De acuerdo, de acuerdo. Al día de hoy, acceder a una educación de clase mundial en Ecuador es prácticamente un lujo. Asimismo, comprendemos que para tener las herramientas necesarias para triunfar en la vida, es muy importante que las personas con menores ingresos accedan a una educación despolitizada y de calidad. Entonces, ¿cuáles serían las reformas que necesita el Ecuador para promover una educación libre? Aquí abrimos el debate. Bueno, a mí me gustaría apuntar que efectivamente la educación es muy importante para el desarrollo de las habilidades personales, para lograr un mejor trabajo, pero también hay que entender que si eso no está alineado con el sector privado, con el mercado, pues de nada sirve tener un sistema educativo, como por ejemplo Venezuela, pues tiene un sistema educativo muy bueno, pero el problema es que no encuentran luego las oportunidades laborales en el mercado. Entonces, lo que genera eso es frustración y lo que está ocurriendo es que muchas veces, y aquí también en Ecuador, se titulan muchos estudiantes universitarios, pero luego no encuentran cómo ejercer su profesión. Y también que muchas carreras están enfocadas hacia el sector público, hacia el lado estatal de la economía. Por ejemplo, en administración de empresas se suele centrar más en las técnicas fiscales, contables, para aportar al Estado que en la función empresarial o que el estudiante tenga un vínculo con el mundo privado. O sea, está muy desvinculado la universidad pública del mercado. Entonces es importante también atender al lado del mercado, porque de nada sirve, como digo, pues tener, si es que la educación cubana se suele considerar buena, yo lo pongo en duda, pero en todo caso, el caso de Venezuela pues muestra que es necesario.
y también que la universidad está muy centrada en atender al regulador. Siempre están pidiendo trámites porque la CENESID o el CEACE lo exige, y no en competir por captar clientes, porque la educación es un bien económico, un recurso escaso y hay que financiarlo. Entonces, ¿qué habría que hacer? Pues fomentar la competencia y la autonomía de las universidades para que ofrecieran distintos programas, y esa competencia va a hacer que los precios de esos programas de maestría, que efectivamente son muy caros en Ecuador, eventualmente tiendan a bajar. Y con la cuestión que ha comentado Mario, pues que efectivamente el Estado, de forma subsidiaria, solo para los que realmente no se lo puedan permitir, pues vea el mecanismo para financiarlo. Pero lo que pasa ahora es que las clases medias están pagando en muchos casos la educación de gente con recursos. Claro. Porque el sistema fiscal es un completo desastre. Bueno, ok, vamos. Yo lo he mencionado aquí, creo, y en algunas otras ocasiones, qué es lo que tengo en mi cabeza cuando hablamos de educación, ¿no? Yo creo que básicamente cuando educamos o cuando se habla de educación estamos hablando de la transmisión de determinados contenidos. Cualquiera sea este contenido, hay un contenido por medio. También hay una transmisión de determinados valores. Cualquiera sea el valor, hay un valor que se transmite a través del sistema educativo, y hay una forma en que este valor y este contenido es transmitido a través del sistema educativo. Es decir, puede ser vía telefónica, puede ser por internet, puede ser yendo a la escuela de mañana, puede ser yendo de noche, puede ser de manera semipresencial, pueden darte de almorzar en la escuela, pueden darte de desayunar en la escuela, pueden mantenerte hasta las 7 u 8 de la noche. No importa cómo se transmita este valor y este contenido, hay una forma en que se hace, ¿ya? Y en el pasado, bien que mal, en el Ecuador nosotros decíamos, por ejemplo, estudiaste, disculpen la mención de los colegios, pero nos puede ayudar, estudiaste en el colegio americano, entonces hay un método americano de estudio, es decir, sabíamos que ibas a aprender inglés, sabíamos que iban a haber determinada transmisión de valores al estilo norteamericano, y sabíamos de antemano que los libros que iban a manejar en el colegio americano eran americanos. También se mencionaba, tus hijos están estudiando en el colegio alemán, pues entonces había una mística alemana de promedio. Tú encontrabas unos contenidos distintos de los del colegio americano, una carga valórica desde la perspectiva alemana y una forma de enseñar distinta de la del colegio americano. Lo mismo pasaba con el San José de la Salle, o sea, había una transmisión de valores que era totalmente diferente de la de los otros dos colegios mencionados, una forma de transmitir esa educación y un contenido que difería de ambos, de los que yo ya he mencionado, ¿no? También, por ejemplo, podíamos decir el Liceo Naval. El Liceo Naval pues tenía otra ética, unos valores distintos, había disciplina de por medio, una disciplina que podía gustarle a tu papá o que podía gustarle al quien iba a estudiar y a los padres de quien iba a estudiar. Entonces había una transmisión valórica, una forma de transmitir esos valores, digámoslo así, decían los chicos, te sacaban el aire, ¿ya? No sé, alguno dirá, bueno, y hasta sacaban cuerpo, física y mentalmente, bueno, como lo quieran ver, había una forma de transmitir este conocimiento y un conocimiento en particular. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, a lo largo del espectro educativo teníamos contenidos diversos, teníamos formas de transmitir esos contenidos diversos también, y a su vez teníamos una carga valórica diferente. De tal manera que cuando terminaban los chicos de salir, o sea, cuando salían del colegio, distintos puntos de vista con respecto a algunos temas se enfrentaban. Y producto de esa visión diferente, teníamos un conocimiento que se enriquecía. Esta especie de complejidad del conocimiento en competencia o en sana competencia permitía que la educación se abordara desde varias ópticas, tal vez tratando el mismo tema y en algunas ocasiones tratando temas diferentes, con lo cual teníamos una sociedad grosso modo más rica intelectualmente y donde la discusión era muy superior. Hoy por hoy, lamentablemente ya no es así. Y ojo con lo que estoy diciendo, y que me disculpen McDonald's, que es un lugar que yo respeto mucho por ser uno de los íconos del capitalismo, pero hoy por hoy tenemos una educación tipo McDonald's, o sea, la misma hamburguesa la encuentras en cualquier esquina. Es decir, ya no importa si te vas al Liceo Naval, ya no importa si te vas al colegio americano, ya no importa si te vas al colegio Nuevo Mundo, ya no importa si te vas al colegio fiscal o al colegio católico o cristiano,
recibes los mismos contenidos a través de los mismos libros, recibes la misma transmisión valórica dispuesta desde el gobierno, y de remate ese mismo gobierno le ha dicho a todas estas escuelas y colegios de qué hora a qué hora van a enseñar, cómo lo van a hacer, qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Con lo cual esta uniformación, esta estandarización, si se quiere, de la educación ha resultado en una pobreza total, no solamente del contenido educativo, sino de la transmisión. Hay una transmisión valórica que funge más de doctrina que de otra cosa, y simultáneamente tenemos la misma manera, entre comillas, de transmitir esto, lo cual no da lugar a las distintas características que tiene la sociedad. Y continúa dentro de un momento, pero podría ser que a ti te interesa que tus hijos estén educándose hasta las 4 de la tarde, que hagan el deber ahí, que almuercen en la institución educativa, y a otro podría interesarle que sus hijos salgan muy 12 del día y el padre almorzar con ellos y tener una conversación sobre cómo fue su día de escuela y luego seguir haciendo con ellos los deberes. Esto, en una sociedad libre, en una sociedad donde la educación es libre, encontrarías todo tipo de manifestaciones en las cuales el contenido educativo es transmitido y la carga valórica es diferente. Sin embargo, en esta sociedad muy restrictiva, en esta sociedad la ecuatoriana que ha pasado con la pesadilla del socialismo del siglo XXI, pues tenemos lamentablemente la misma hamburguesa, y en este caso no es una hamburguesa en competencia, es una hamburguesa mala, y por supuesto no puede ser la de McDonald's. Quisiera toparlo a 3 niveles. Hablábamos de reformas en la educación. Lo primero, regulación, para empezar, que si se quiere a nivel legal o de políticas públicas. Sin duda que necesitamos reducir el nivel de regulaciones sobre la educación, de manera particular en cuanto a la educación superior, devolverle la autonomía a las universidades, porque hoy tenemos denunciados donde se habla de autonomía, pero hay que pedir permiso inclusive para hacer reformas a mallas curriculares que deberían ser potestad de la universidad, inclusive de facultades en ciertos casos. Número 1. Número 2. Esas reformas curriculares y esa autonomía desde la universidad nos permitirían lograr lo que bien menciona José. Nosotros, hablo desde mi universidad, nos esforzamos a diario por poder defender y transmitir a los estudiantes los valores y los principios que desde nuestra universidad queremos que sean promovidos, en especial la libertad y todo lo que eso significa como ser humano y lo que debería significar como sociedad. Sin embargo, sin duda que estamos limitados por el exceso de regulaciones, inclusive el tiempo, como bien mencionaba Miguel Ángel, me reía un poco, trataba de hacerlo en voz baja, pero hoy llegué a la universidad a las 8 de la mañana y hasta antes de salir para esta entrevista estaba terminando documentación que solamente va a ser presentada a entes de gobierno. Y lastimosamente, en vez de investigar y preparar clases para mis estudiantes, estaba llenando formularios. Wow. En segundo punto, y esto enfocándolo hacia los actores principales de la educación, tenemos estudiantes y tenemos profesores. Si queremos tener una reforma educativa completa, tenemos que pensar primero qué se le da al estudiante para que esté en capacidades de aprender. Porque si tenemos malnutrición infantil, si tenemos niños que llegan a la escuela sin tener las condiciones adecuadas, entonces no importa qué tan buena sea la escuela, el niño no está listo para estudiar. Y en cuanto a profesores, tenemos, y esto se lo ha repetido mucho y espero que no suene a populismo, pero tenemos que valorar mejor a los profesores, tenemos que pagarles mejor, tenemos que reconocer su trabajo mejor, tenemos que dar un punto en el que la gente quiera ser docente, porque es una profesión bien vista en la sociedad, porque es una profesión que te permite vivir solamente de ella, de manera que tengamos profesionales que dedican su vida a la academia, que dedican su vida a la investigación, como los hay. Habemos algunos a los que nos apasiona y nos gusta esto, pero sin duda que no somos un país que podría jactarse de tratar bien a sus profesores, y mientras eso no cambie, ninguna reforma legal va a solucionar los problemas de educación. Finalmente, conectar a la educación nuevamente con el resto del mundo. Latinoamérica en general y Ecuador en particular vive la educación y los procesos educativos y formativos como si fueran un mundo, una burbuja aparte. Y entonces tenemos a los chicos en esta burbujita hasta que estén listos para salir al mundo real, como si fuera un capullo y se convierten en mariposa y recién ahí sirven para algo. La Universidad Ecuatoriana está muy desconectada del mundo. Absolutamente, y de la empresa. Entonces ahí hay 2 elementos. Primero, es muy raro y cada vez, lastimosamente, debo reconocer que más el universitario que trabaja. Y es una realidad que en primer mundo simplemente no existe. Claro. Y segundo, cada vez más la empresa y la industria desconectada de la academia.
Yo tuve la suerte de vivir varios años y formarme en Australia, donde, por ejemplo, los estudios de doctorados en muchos casos son inspirados por la industria. Es la empresa privada la que se acerca a la universidad incluso pública, y le dice, mira, tengo estos 3 proyectos necesarios. ¿Me puedes conseguir a alguien? La universidad los toma, consigue a los mejores estudiantes para procesos de doctorados y se financia ese proyecto. Entonces, el estudiante de doctorado al salir, primero cumplió una función específica para una empresa o una industria, aportó al desarrollo del país como tal, y además normalmente tiene un trabajo asegurado porque la empresa se lo lleva a que haga funcionar lo que él mismo investigó y creó. Eso es algo que en el Ecuador simplemente es inconcebible, no lo podemos ni imaginar. El día que podamos pensar en la empresa y en la industria, creando necesidades para la educación, y la educación siendo vista no como esta burbujita que prepara a los que algún día se acercarán a la empresa, que lastimosamente cada vez se acercan menos porque el desempleo juvenil es cada vez más alto, se puede convertir en un trabajo conjunto donde el uno se sirva del otro, y de esa manera también la educación formal superior no sea cumplir ciertos requisitos que al parecer la sociedad ahora exige, sino un camino para una profesión adecuada y para el desarrollo del país, porque tenemos una interconexión, e inclusive volviendo al punto en el que la función pública o el Estado financia la educación, podrías hacer hasta una fórmula económica para entender cómo realmente eso que has financiado termina en un proyecto productivo y en una persona generando algo de vuelta para la sociedad. Generando valor. Correcto. Bueno, pues me gustaría decir que Mario ha sintetizado muy bien los factores que creo que repercutirían en un mejor modelo educativo para Ecuador, pero bueno, por apuntalar algunas cuestiones, lo de la autonomía es cierto, para abrir una carrera o, por ejemplo, para cerrar carreras, pues también necesita el aval del Estado, no hay libertad, está todo muy regulado incluso en el sector privado. Y también señalar que, por ejemplo, el caso de Finlandia, que antes comentabas, pues está muy relacionado con el desarrollo de Nokia, del crecimiento empresarial de Nokia. Entonces ahí se ve como en esos países nórdicos, que muchas veces la gente erróneamente cree que son socialdemócratas, tiene una parte fiscal muy progresiva, pero luego tiene mecanismos de mercado muy, muy sofisticados. Y en este caso, por ejemplo, destacar el caso de Suecia, que tiene un sistema de cheque escolar. Este modelo que ya propuso Friedman en su momento, consistiría en subvencionar la demanda, subvencionar a los padres de familia que no pudieran permitirse una educación, porque hay muchas personas que pueden permitírsela y por sus propios medios lo pueden lograr, pero en lugar de subvencionar la oferta, es decir, de que el Estado provea, como ha comentado muy bien Mario, la educación, que eso sí, yo creo que debería de plantearse eliminar este modelo donde el Estado pues es juez y parte, ¿verdad? Está en este proceso muy involucrado. Y no sé si José lo tiene alguna... Bueno, yo quisiera decir que también aquí en Chile, a la vuelta de la esquina, se ha utilizado el sistema de vouchers que propuso Milton Friedman, o sea que no es una cosa que sucede solo en países nórdicos o en países o en países del norte, ¿no? O en ciertos estados de Estados Unidos. Claro, o en ciertos lugares. También la implícita necesidad de educación pública, o más claro, uno de los argumentos a favor de la educación pública tiene que ver con lo que entendemos por justicia, ¿no? Porque en muchas ocasiones se suele suponer que no habría una sociedad como que justa en caso de no ser educados ciertas personas por un sistema, pues en este caso público. Y la verdad es que para muchas de las cosas que estamos mencionando, lo que necesitamos en general es mayor prosperidad. ¿Ya? Y hay una serie de reformas pues que están pendientes y que dan lugar a que la gente pues luego no tenga ingresos, y al no tener ingresos pues luego no puede educarse. Así que tal vez mirando a la raíz de los problemas, lo que hay que hacer es, demandar una sociedad más libre, no solamente en el sector de educación, sino en todo el sistema. Y luego también me gusta esto del reclutamiento de los profesores, y esto debería suceder como en cualquier empresa, ¿no? Hay unos headhunters que están tratando de encontrar los talentos allá afuera, y obviamente a un talento tú no vienes y le dices, mira, te voy a pagar una miseria. Y ojo, y no lo digo como profesor, que también lo soy, sino que a un talento se lo mima. Ya, a un talento se lo cuida, se lo atrae, se le genera un entorno, y es un entorno que en realidad ni siquiera encuentras en este momento en la Universidad Ecuatoriana en general, porque a este caballero que tiene un costo de oportunidad elevadísimo, ya, que si lo quieres traer a la universidad es precisamente porque es muy bueno allá afuera, ya,
le dice, ¿sabes qué? Mira, pero el 70% de tu tiempo te vas a pasar llenando informes, pero no informes que la universidad demanda porque lo desea o porque lo considera importante, sino informes que te demanda el gobierno, que finalmente no van a ser leídos por nadie que tenga un real coste de oportunidad. Ya, entonces nos vamos desconectando realmente de esta sociedad, como bien se anotaba hace un momento, y dejamos de responder a las necesidades de esta misma. O sea, recuerden, hace poco se dijo, bueno, pues ahora el que da clases tiene que tener un doctorado, pero simultáneamente se estaba despidiendo a los empresarios que formaban parte de la academia. Ya, y es que no necesitas tener un título para enseñar. Esta cuestión es como que le digas, Steve Jobs decía ser profesor, pero o sea, si estuviera vivo, pero da la casualidad que en Ecuador no podría hacerlo. Ni siquiera tiene pregrado. Claro, o sea, un caso particular, el doctor Jorge Zavala Vaquerizo, cuando vivía y tuve la suerte de ser su estudiante, ha escrito las bases del derecho penal ecuatoriano, del que estudiamos y revisamos casi todos los abogados en el área penal. No podría dar clases en nuestra realidad actual, por ejemplo. Efectivamente. Y un sinnúmero de chicos de Silicon Valley, que, o sea, todos los creadores de lo que Mark entendemos. Ya, Bill Gates. Nadie, ni Bill Gates, ni el hombre de Facebook, nadie. O sea, la gente de Silicon Valley en realidad quedaría poco más desempleada. O sea, los grandes creadores, los grandes multimillonarios no podrían acceder a la Universidad Ecuatoriana para dar clases porque serían considerados que no llenan el perfil, ¿no? Entonces, esto es terrible. Y entonces, una vez más, ¿qué tenemos que apuntar? Tenemos que apuntar a una sociedad libre, tenemos que apuntar a una educación con libertad, y en esta educación con libertad, pues serán los padres de familia los que se van a educar, los que deben decidir cuál es el destino de la educación del país. Y ahí sí, como en cualquier otro mercado, pues las cosas se ajustarán a las necesidades y a las demandas de la gente. Por todo lo expuesto, podemos concluir citando al economista español Juan Ramón Rayo, quien nos recuerda que para ser verdaderamente soberanos sobre nuestra educación, debemos aspirar a romper las cadenas tributarias y regulatorias que nos impiden escoger libremente la educación que queremos para nuestros hijos o para nosotros mismos. Es decir, la educación pública no es más que una forma de arrebatarle a cada ciudadano el derecho a gestionar su propia educación para entregárselo a una burocracia y a una clase política que lo administrará en su propio beneficio y no en el nuestro. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en la Píldora Roja. Continuaremos conversando sobre los temas que pueden hacer del Ecuador un país libre y próspero en nuestras siguientes emisiones. A nombre del panel se despide de ustedes Gustavo Izurieta. Hasta el próximo lunes. El siguiente es un espacio publicitario, clasificación P, apto para todo público. Lo mejor de Guayaquil no es que los índices de contaminación